Samuel Colt y el ascenso de la Colt Manufacturing Company. El fabricante de armas Samuel Colt nació en Hartford, Connecticut, en 1816. Era hijo de un fabricante textil que quebró cuando Colt era aún un niño. A los 10 años empezó a trabajar en una fábrica donde se interesó por las armas de fuego y los explosivos. En 1830 aceptó un trabajo como marino mercante. Según el propio Colt, fue observando el giro de la rueda de paletas del barco cuando se le ocurrió la idea de un revólver. Un arma de repetición con un cilindro giratorio que giraría alrededor de un pasador central como lo hacía una rueda de paletas. De vuelta a los Estados Unidos, trabajó como viajante de comercio, recorriendo Nueva Inglaterra y rápidamente dominó las técnicas de promoción. Utilizó sus ingresos de este trabajo para construir y patentar prototipos de su revólver. En 1836 estableció su primera fábrica en Paterson, Nueva Jersey. En ese momento había poco mercado civil para las armas de fuego y Colt esperaba conseguir contratos con el ejército estadounidense. Pero el ejército no mostró ningún interés por sus revólveres y su empresa quebró en 1842. Solo se fabricaron unos pocos centenares de revólveres, pero por casualidad un pequeño número fue adquirido por los Rangers de Texas, una patrulla de Rangers dirigida por el capitán Samuel Walker, armada por revólveres Colt, sufrió una emboscada por parte de una gran fuerza de bandidos, pero lograron expulsar al enemigo gracias, entre otras cosas, a la superior potencia de fuego de sus revólveres. Creyendo que los revólveres le habían salvado la vida a él y a sus hombres, el capitán Walker escribió una entusiasta carta a Colt descubriendo lo que había sucedido y alabando sus revólveres. Colt se dio cuenta enseguida de que podía ser una valiosa fuente de publicidad. Regresó a Connecticut y estableció un nuevo negocio en 1853. El Valle del Río Connecticut ya era el primer centro de fabricación mecánica de Estados Unidos. Al principio, Colt no fabricaba sus propias armas, sino que subcontrataba la fabricación a otras empresas, mientras que él promocionaba y vendía las armas. Explotó al máximo la carta de Walker y más tarde invitó al capitán a dar discursos públicos en Nueva Inglaterra. La publicidad de Colt aclamaba al capitán Walker como un héroe y luego asociaba sus revólveres a esa imagen heroica. A partir de ahí, Colt empezó a desarrollar su propia imagen. En la década de 1850 empezó a llamarse a sí mismo Coronel Colt y se embarcó en una campaña de autopromoción. En algunas de las novelas populares de la época, Colt aparece como un héroe viajando por el salvaje oeste y luchando contra hordas de forajidos con su fiel revólver, cuando en realidad nunca había estado al oeste del río Mississippi. En 1855, Colt decidió crear su propia fábrica. Contrató a trabajadores cualificados de toda Nueva Inglaterra y Europa para construir y hacer funcionar la maquinaria de la fábrica. La producción automatizada de alta velocidad era el centro del concepto de fábrica de Colt. La producción a partir de piezas estandarizadas garantizaba que el control de calidad pudiera ser integrado en los diseños de ingeniería, al tiempo que se mantenía a un nivel de producción lo suficientemente alto como para satisfacer la demanda prevista. La producción en masa y la división del trabajo ya se había empleado en Estados Unidos, pero Colt difundió la idea, primero en el sector de las armas y después en la industria estadounidense en general. Sin embargo, las pistolas Colt eran inferiores a otros productos de la competencia, especialmente el revólver británico Adams y el americano Smith & Wesson, que estaban igualmente bien fabricados y eran igual de duraderos. Ambos revólveres eran de doble acción, lo que significaba que el usuario solo tenía que apretar el gatillo para disparar. Los revólveres Colt eran de acción simple, lo que significaba que el usuario tenía que tirar hacia atrás del martillo que golpeaba el percutor y luego apretar el gatillo. La velocidad de disparo era, por tanto, mucho más lenta, lo que podía suponer una gran desventaja. Colt era consciente de este inconveniente y probablemente por este motivo optó por crear deliberadamente una imagen de sus revólveres. Al posicionar los revólveres Colt como el arma elegida por figuras heroicas como los Rangers de Texas, los Vaqueros y los Marshall estadounidenses en el salvaje oeste, Colt consiguió asociar sus pistolas con el romance de la frontera. Como resultado, no solo los hombres de la frontera y los vaqueros las compraron, sino también los habitantes del este del país, que no necesitaban un arma pero querían asociarse a esa misma imagen heroica y a la idea de libertad individual. La posesión privada de armas en Estados Unidos en la década de 1840 era relativamente rara. En 1900 se había convertido en algo habitual y poseer un arma, especialmente una Colt, estaba casi de moda. La compañía incluso desarrolló una gama de pequeñas pistolas de bolsillo que las mujeres podían llevar en el bolso. Al igual que Henry Ford ayudó a crear la cultura del automóvil en América a principios del siglo XX, a mediados del siglo XIX Colt ayudó a crear la cultura de las armas tan propia de los Estados Unidos.